decía la objetividad científica, que tiene otras características, que bueno, no hace falta entrar en eso. Pero fíjense la diferencia de lo medible o lo no medible, que yo puedo decir que una persona es alta y inevitablemente va a ser subjetiva esa palabra, alta para mí, ¿sí? Pero si yo digo que una persona mide 1,80 m o 1,90 m, bueno, ahí no hay subjetividad, porque es una medida. Lo mismo que si digo que algo queda cerca o lejos, es subjetivo, pero si digo que queda algo a 20 cuadras o a 3 kilómetros, eso es objetivo porque es medible. Se puede contrastar con la realidad, ¿sí? Más allá de que sea cierto o no, porque recuerda que no estamos hablando acá de verdad o mentira. Esto puede ser muy distinto en cada caso. Ay, no sé qué pasó a Bruno, que estaba en la sala y no ingresó aparentemente. Qué raro, porque estaba. A ver, ahí está. Esperemos un segundito. Ahí está. Bueno, entonces, hasta acá, bueno, lo dejamos eh, como tema así teórico, con los ejemplos que yo di, que son muy generales, como siempre, y después vemos en los textos particulares cómo se puede analizar y cómo se puede reconocer. Siempre primero reconocer y después analizar, que es lo más difícil. Reconocer, bueno, se puede practicar hasta cierto punto, pero bueno, se puede practicar mucho, pero después analizar, que es como que hace falta una vuelta más, un esfuerzo más, etcétera. Voy a ver si podemos terminar hoy con Deixis, para no empezar a analizar el texto, y la clase que viene empezamos directamente con el texto. A ver si llegamos a ver la Deixis que nos falta, que sería la espacial y la temporal. Hasta acá hemos visto lo que tiene que ver con las referencias personales y la deixis personal, y los subjetivemas no tienen que ver con la deixis, pero sí, por supuesto, con la persona, porque tienen que ver con la manifestación de la subjetividad de la persona. Entonces, es como que es todo un núcleo de temas. Por supuesto que en el parcial se puede tomar por separado, ¿no? Es decir, pues se puede tomar referencias personales, deícticas o no, apelativos y subjetivemas. Son tres temas distintos, pero también se pueden tomar todos juntos. Lo importante es que lo puedan desarrollar de manera coherente e identificar las diferencias entre los tres temas. Y sobre todo, repito, no mezclar apelativos con subjetivemas. Son cosas totalmente distintas. Puede ser que dentro de un apelativo largo, más o menos largo, haya un subjetivema, pero eso no significa que sean lo mismo. También yo dije, esto me había olvidado, que los subjetivados son palabras sueltas, pero también pueden ser dos juntas, como por ejemplo, si yo digo bueno, en algún ejemplo lo he mencionado, bueno y muy bueno, ahí tenemos dos palabras, pero las dos son subjetivas, ¿sí? Porque muy bueno es más que bueno. Bueno, y sigue siendo subjetivo, porque ¿cómo mido que algo es bueno o muy bueno? O malo o muy malo. ¿Sí? Entonces, ahí son dos palabras. Uno puede decir, bueno, son dos subjetivemas, o puede decir que es un solo subjetivema, no importa. Para el caso no importa, porque es un grupo, una expresión. Pero más largo que eso, no. Ese es el problema. Tienen que reconocer bien dónde está el subjetivema y dónde está el apelativo. Vamos a ver entonces ahora sí, deixis temporal y espacial. Voy a tratar de compartir pantalla para que vean el esquema este, porque es muy parecido. Paciencia hasta que aparezca. Muy bueno, gracias. Creo que acá ya se ve. Es un esquema que ya tengo hecho de antes. Deixis temporal y espacial, que son muy parecidas.
¿Me escuchan o se cortó? Todavía no se ve, profe, la imagen. Ahora sí. Sí, sí, porque se congeló. Se había congelado todo. No Ahora dije nada sí. igual, pero se había congelado todo y me di cuenta. Incluso tomé algo y no, no se vio en la pantalla. Tienen un funcionamiento parecido, por eso los suelo poner juntos, ¿no? La dixis temporal y espacial. Solo que acá está de lo después hay que dividirlo, ¿no? Pero se puede dar juntos porque tienen cierto parecido. En realidad habría que hablar, por supuesto, en lugar de dixis, ¿no? Habría que hablar primero de una referencia, ¿sí? Una referencia temporal o espacial, ¿sí? Vamos a hacerlo más grande. Bueno, no puedo. Se me congeló. Se me congeló otra vez la pantalla, pero no importa. Porque como ven ahí abajo, ¿sí? Abajo de la última línea, hay algunas referencias que son no deícticas y otras que son deícticas, están marcadas con la D en rojo, ¿no? Así que eso, bueno, lo vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? La referencia temporal que llamamos absoluta son fechas concretas. 7 de junio, 6 de junio, 1810, siglo XVIII, siglo XXI, ¿sí? Esas son fechas y referencias absolutas. ¿Por qué? Porque hay uno solo de eso. Hay un solo 7 de junio del 2022. Hay un solo siglo XVIII. ¿Sí? En principio, el concepto de tiempo que nosotros tenemos, por supuesto, ¿no? Que es un concepto lineal, ustedes ya lo saben, donde hay un pasado, un presente, un futuro. ¿Por qué no es deíctico? Porque no tiene relación con el yo, ¿sí? No tiene relación con el presente de la enunciación. Recuerden siempre que la enunciación se define por la situación del yo. Hasta ahora vimos las relaciones personales del yo. Ahora vemos las relaciones temporales. Si yo digo el 15 de junio del 2021, es una fecha, no es deíctica. No depende de cuándo lo diga, porque yo lo puedo decir el día posterior, lo puedo decir un año después, dentro de 20 años lo podría decir igual. Bueno, ya no voy a estar dentro de 20 años, pero lo podría decir igual. Igual podría decir el 17 de junio del 2022. Y es un día preciso, pero que no tiene relación con el yo que habla y que está situado en su propio presente. ¿Mm? En el caso de lo cotextual, ¿no? Que ahora lo vamos a ver cómo se puede ejemplificar esto, es una referencia que es interna al enunciado. Podemos dibujarla incluso, ¿sí? Supongamos que este fuera el enunciado, ¿sí? Y yo tengo una referencia, podría tener, ¿sí? Una referencia temporal, absoluta. Por ejemplo, en 1810, ¿no? Yo digo 1810 se declaró la libertad de las Provincias Unidas o se produjo la Revolución de Mayo. Eso es una fecha absoluta. Ahora, si dijera 6 años después, se declaró la independencia. ¿Sí? Nosotros tenemos dos fechas, casi todos los países tienen una sola fecha, pero nosotros festejamos dos fechas, la libertad y la independencia. No hay mucha diferencia, pero bueno, esto es un proceso histórico que se puede llegar a entender. Ahora, ¿qué pasa? Ese 6 años después, ¿sí? Es cotextual, ¿sí? Porque está dentro del enunciado, está dentro del texto. 6 años después es, por supuesto, 1816. Si lo traduzco a una fecha, obtengo una referencia absoluta, ¿sí? Pero sigue sin tener nada que ver con mi posición como enunciador. Siempre la independencia fue 6 años después de la libertad. Siempre lo será. Si dentro de 400.000 años será igual, 6 años después. ¿Sí? Entonces, por eso es contextual. En cambio, si yo dijera hace 200 años que se declaró la independencia, ¿no? Por ejemplo, en el 2016, ¿no? Se podría haber festejado. En el 2016 se podría haber festejado.
hace 200 años que se declaró la independencia. Eso es alguien que está situado en el 2016 y dice hace 200 años. O sea que no es, ¿sí?, cotextual, sino contextual. ¿Sí? Contextual, porque remite al contexto. Ahora tendría que decir, no quise hacer la cuenta, porque no sé si me va a salir, pero tendría que decir hace 206 años, ¿no? Dentro de poco se va a cumplir. El 9 de julio yo podría decir hace 200 años, 206 años se declaró la independencia. Y esos 206 años solo lo puedo decir en este año. ¿Sí? No lo puedo decir otro año. Depende del año en que yo esté. Porque si lo digo, lo hubiera dicho el año pasado, hubiera tenido que decir 205. El año que viene tendría que decir 207. Eso es deíctico. Es esto que está acá. ¿Sí? Esto. Es esto que está acá. ¿Sí? Lo que yo acabo de decir. ¿Sí? Como digo, los ejemplos que yo leí el otro día, ¿no? Anoche, ayer, mañana, ¿sí? El martes que viene, el martes pasado, hace 2 martes, hace 3 meses, ¿sí? El mes que viene, dentro de unas clases, dentro de un año. Todas esas son expresiones deícticas. ¿Por qué? Porque dependen de mi situación como enunciador presente. ¿Sí? Y se llama contextual. O sea, deíctico y contextual son sinónimos, prácticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo deíctico se refiere al contexto. En cambio, las fechas son absolutas y las referencias conceptuales, ¿sí?, son no deícticas, porque no varían de acuerdo a cuando se digan. ¿Qué palabras remiten a lo temporal? Bueno, acabo de decir un montón de ejemplos. Es decir, hay palabras que son adverbios de tiempo, ¿no? Como hoy, ayer, ahora, mañana. ¿Sí? Eso es un adverbio de tiempo. Un tipo de palabra especial en castellano. Pueden ser expresiones. ¿Sí? La semana pasada. Es una expresión adverbial de tiempo. ¿Sí? O la semana que viene. También es una expresión adverbial que en realidad sería una proposición porque tiene un relativo, un verbo, etc. Pero no importa. En el análisis sintáctico, todas estas referencias eran circunstanciales de tiempo, pero algunos se refieren a la actualidad y otros se pueden usar en cualquier momento. Los verbos también tienen una referencia temporal. ¿Sí? Porque, como ya sabemos, los verbos conjugados se conjugan en modos y tiempos. El modo indicativo, pues nosotros vimos un verbo que era en modo imperativo, ¿no? Lavame era modo imperativo, el modo imperativo tiene presente. Bueno, bárbaro, ahí está, ahí marca presente, ¿no? Es decir, deixis temporal simultánea. Lavame ahora, ¿no? Aunque el modo imperativo tiene cierta influencia sobre el futuro inmediato. Pero en realidad es el presente. Si yo digo, tráeme un té, ¿sí? O tráeme un café, le digo un mozo, pero tráeme un café. Es ahora, en este momento, no dentro de años. Pero por supuesto, la acción no es instantánea. La acción de que me traiga un café tiene cierta duración. Pero eso es el modo imperativo. Lo que importa es el modo indicativo, que designa la realidad inmediata. Entonces, en el modo indicativo tenemos presente, tenemos futuro simple y tenemos algunos pretéritos. En realidad, hay algunos pretéritos que son deícticos y otros que no. Pero el problema que tenemos acá en el Río de la Plata, digamos, es que nosotros usamos solamente el pretérito perfecto simple, que es amé, temí, partí. Y no usamos el compuesto, he amado, he temido, he partido. Eso se usa más en el interior o en el resto de Latinoamérica y por supuesto en España, ¿no? Que lo vamos a ver en el texto que vamos a analizar, el texto de Tizón, vamos a ver pretérito perfecto compuesto, bien usado, porque además de ser un escritor, es del interior. Entonces usa muy bien el pretérito perfecto compuesto. Pero bueno, es un problema dialectal, digamos, del dialecto acá. En Buenos Aires nosotros por ahí entendemos, si nos dicen el perfecto compuesto, lo entendemos, pero no lo usamos. Entonces usamos solamente el perfecto simple.
Bueno, entonces para facilitarlo, digamos, decimos que se refieren a una deixis temporal de anterioridad. Y el futuro simple, por supuesto, es amaré, temeré, partiré. Tampoco no se usa mucho de esa manera directamente, es medio afectado, pero se usa una perífrasis como voy a temer, voy a venir, voy a llegar tarde. ¿Sí? Pues nadie llama por teléfono al trabajo y dice llegaré tarde, ¿no? Porque nadie usa eso, la verdad. ¿Sí? Se usa en algunas telenovelas, pero no se usa acá. Uno dice voy a llegar tarde. O incluso a veces en presente, llego tarde. ¿Sí? Que equivale a un futuro. Equivale a un futuro en ese caso. Pero bueno, los verbos entonces tienen que reconocerlos, aparte de la deixis personal, que recuerden, tienen, por supuesto, los verbos tienen deixis personal, también tienen deixis temporal. ¿Sí? Se manifiesta la deixis temporal en verbos. ¿Sí? Y también hay que analizarlo. Es decir, la posterioridad, la simultaneidad y la anterioridad. Hay textos donde interactúan las tres grandes categorías temporales, que ya sabemos que son una floración del lenguaje. Gracias a Benveniste, el primer artículo de Benveniste, ¿no? Recuerden, de la subjetividad en el lenguaje, donde hablaba de la temporalidad que surgía por el lenguaje. Bueno, acá está esta temporalidad, ¿sí? Presente, pasado, futuro. ¿Sí? Simultaneidad, posteridad, anterioridad. Entonces eso también tienen que reconocer en los verbos y ver qué pasa, qué es lo que está diciendo el autor con eso. Porque a veces es muy importante para el autor representar el pasado, el presente y el futuro, de alguna manera. ¿Sí? En que ya se van sumando temas a la deixis personal, a los apelativos, a los subjetivos y demás, se agrega también ahora el tiempo, ¿sí? Que importa mucho, en algunos textos más que otros, pero ya vamos a verlo en más detalle. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la deixis espacial? Bueno, es muy parecida. También se divide en tres aspectos. La absoluta es, como digamos, en la temporal era fechas, en la espacial son lugares. Un lugar es un lugar fijo, no depende de dónde esté yo, porque es fijo. Si digo Caballito, Buenos Aires, La Plata, La Quiaca, China, son lugares fijos. Entonces, no dependen de dónde esté yo. ¿Sí? Por lo tanto, es una referencia absoluta. Y no es deíctica. No es deíctica, porque si no depende de dónde estoy yo, si no varía de dónde estoy yo, bueno, entonces, evidentemente, es una referencia espacial, pero no deíctica, es decir, no contextual. El contexto, es decir, la realidad en la cual estoy situado, no influye sobre ese lugar. Ese lugar está fijo. Desde ya fijo imaginariamente, por supuesto, porque sabemos que si está en el mundo se mueve, pero eso es una otra cuestión, digamos. Podríamos verlo desde fuera de la atmósfera, podemos ver que se mueve la Tierra, pero bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de la cotidianidad, ¿no? Y repito, creo que por tercera o cuarta vez, que vean los videos que están en el campus, que filmó, que filmó Guillermo, compañero de la cátedra, donde está la deixis espacial espectacular, explicada espectacularmente con el muñequito de Google que está en un lugar determinado, se mueve, ¿no? Y entonces, claro, los espacios, hay espacios fijos y espacios que varían según cómo se mueve el muñequito, es decir, el yo, ¿no? El muñequito ahí vendría a ser el yo. Bueno, eso en cuanto a la referencia espacial absoluta. La cotextual responde a este mismo primer dibujo que hice acá arriba. ¿Sí? Esto es un enunciado, un conjunto de enunciados, y las dos primeras cruces que había dibujado son referencias cotextuales. Perdón que estoy un poco congestionado. No sé por qué, pero creo que es alergia. Nada más.
Perdón, ¿eh? Bueno, la referencia espacial o contextual, fíjese este ejemplo muy sencillo. Yo podría decir, Juan y Pedro dieron el examen. Este aprobó. ¿Cuál sería este? ¿A quién me refiero con este? ¿No? Si digo Juan y Pedro dieron el examen. Este aprobó. ¿A cuál me El estoy último refiriendo? sería. ¿Juan o Pedro? El último nombrado, El Pedro. último, claro, exactamente. El último nombrado, Pedro en este caso, ¿no? El último nombrado, tal cual. Y eso es una referencia contextual, no depende de dónde esté yo situado. Yo me puedo mover siempre, me puedo mover en el aula, me puedo mover puedo ir a China, y siempre este va a ser contextual, porque se refiere al último nombrado, que es un pronombre que reemplaza el nombre Pedro. Si dijera aquel, ¿no? Por ejemplo, podría decir, este aprobó, aquel no. Está implícito, de alguna manera, pero no importa, yo puedo decir aquel no, aquel es Juan. Pero por supuesto todo eso está dentro del mismo enunciado, dentro del mismo texto. Es una referencia espacial cotextual, dentro del texto. Sin embargo, yo lo puedo sacar del texto, ¿sí? Y entonces caer en esta flecha que señala hacia la realidad, hacia el contexto, ¿sí? Y decir, este alumno, porque es el que está más cerca, y aquel alumno es el que está más lejos, ¿sí? Pero ahí ya depende de dónde esté yo, porque si yo me muevo, en el aula, por ejemplo, ¿no? En el aula me puedo mover como en presencial, digamos, que uno se mueve por el aula, digamos, a veces uno camina, qué sé yo, y entonces si me voy del otro lado del aula, cambia la referencia. Ya este alumno no es el mismo, y aquel alumno no es el mismo tampoco, porque yo me moví. Entonces ahí se ve que es de al moverme yo, cambia el sistema de referencias espaciales. Y eso pasa siempre. Y yo digo aquí, que es el centro, ¿no? Egocéntrico, ¿no? Aquí es el centro espacial, es donde estoy yo. Y allí es otro lugar, lejano, a donde estoy yo. Pero por supuesto, si yo me muevo, cambia el aquí. Y cambia también el allí. Y el ahí. O acá y allá. Digo acá y allá, me muevo y cambio la referencia. Ya no puedo decir acá, allá. O lo puedo decir, pero el lugar es distinto. Entonces, eso implica una referencia espacial deíctica. Pasa lo mismo con distintos tipos de expresiones, como atrás y adelante, por ejemplo. Atrás y adelante, izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿sí? Son también todos adverbios de lugar, que, repito, cambian. Esto es un ejemplo que ya les di antes, que cambia según mi posición. Pues yo digo, por ejemplo, atrás tengo mi biblioteca. Es verdad que atrás está mi biblioteca, pero si yo me doy vuelta, ya no está atrás, está adelante. Atrás queda la computadora. Entonces es deíctico. Ahora, si yo digo, la locomotora está adelante de los vagones, no, evidentemente eso no es deíctico, porque siempre la locomotora está adelante de los vagones, ¿no? En un tren, digo, ¿sí? O los faros delanteros. Bueno, los faros delanteros están adelante del auto. No importa dónde esté yo. Yo puedo estar arriba del auto, abajo, lejos, cerca, pero siempre los faros delanteros están adelante. Y eso entonces no es deíctico, ¿sí? Eso es contextual. Si digo, eh, por decir algo, la cancha de ferro está cerca. Estoy queriendo decir que la cancha de ferro está cerca de donde estoy yo. No importa cuántas cuadras es, porque puede ser subjetivema. Eso es subjetivema, pero eso es otro tema. Lo que quiero decir es que la cancha de ferro está cerca de mí, de donde estoy yo. Capaz que lo podría decir estando en China, pero es raro, por supuesto, que estando en China dijera la cancha de ferro está cerca. Podría decirlo de manera metafórica, ¿sí? Pero por supuesto, ahí sería más raro decirlo. De todas maneras, las distancias siempre son relativas, ¿sí? Y comparables. Ahora, si dijera la cancha de ferro está cerca de la estación Caballito,
Bueno, eso es contextual. ¿Sí? No importa que cerca sea subjetivema, eso es aparte. Pero la cancha de Ferro y la estación Caballito están en una relación de distancia invariable. Y no importa dónde esté yo situado. Puedo estar situado en una, en otra, o puedo estar en la China, y siempre la cancha de Ferro está cerca de la estación Caballito. Siempre. ¿Sí? Más allá, repito, de que cerca sea subjetivo, pero hay una relación permanente e invariable, porque no se mueven, son lugares fijos. Si digo la cancha de Ferro, es una localización, una referencia espacial absoluta. ¿Sí? La estación Caballito es otra referencia absoluta. Son fijas, son inmóviles. Pero ambas, ¿sí? Una está más o menos cerca de la otra. Con lo cual, esa frase se convertiría en una referencia contextual. Ahora, si yo digo, la estación Caballito está cerca, ¿sí? Quiero decir cerca de acá, cerca de donde estoy yo. Entonces, efectivamente, ahí es contextual, ahí es deíctico. La cuestión acá sería el tema de tipo de palabras, digamos, donde estaría la deixis espacial o la referencia espacial en general. Tenemos los adverbios, como dije recién, ¿no? Arriba, adelante, anoche, ayer, mañana, eso son temporales, ¿no? Pero si digo espaciales, tenemos atrás, adelante, arriba, abajo, aquí, allí, etc. Son adverbios, ¿no? Hay adverbios de tiempo y adverbios de espacio, como hay también adverbios de modo, de cantidad, etc. Pero eso ya no tiene que ver con la deixis, sino por ahí con los subjetivemas, ¿no? El adverbio de cantidad con mucho, poco, ¿no? ¿Qué es mucho, poco? ¿Cuánto comiste? Mucho. ¿Y cuánto es mucho? Y 2 milanesas. Y no sé, para mí no es mucho. Yo me como 5 y es normal. 10 es mucho, 2 no, qué sé yo. Eso es subjetivo. Esos son adverbios de cantidad. Pero acá tenemos adverbios de tiempo o adverbios de espacio, espaciales. Y expresiones cerca de, adelante de, detrás de, o en este lugar, en aquel lugar, ¿no? Esos son expresiones adverbiales que funcionan según el caso, ¿no? Pueden funcionar como no deícticas o como deícticas según la situación, el contexto, etcétera, que es lo que tienen que analizar, es decir, reconocer, analizar, etcétera. En cambio, bueno, hasta ahora veníamos viendo que tanto la deixis personal como la temporal estaban en los verbos también, en castellano. Y los verbos tienen en su desinencia, aparte de tener, bueno, por supuesto tienen persona, número, tiempo, voz, un montón de cosas, modo, tienen también tiempo, y bueno, persona lo dije, ¿sí? Pero no espacio. Los verbos en su desinencia no incluyen espacio, los verbos castellanos. Así que ahí no tenemos referencia espacial en los verbos cuanto a su desinencia. ¿Sí? Hay un grupo de verbos que pueden funcionar de manera deíctica o de manera espacial en general, que son los verbos de movimiento en general, ¿no? Se llaman verbos de movimiento, así como después más adelante vamos a ver verbos de decir, ¿no? Que son de un tipo de verbos que se clasifican por su contenido semántico, digamos, por la raíz, no por la desinencia. Por ejemplo, ir, venir, llevar, traer, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, mañana voy al centro, quiere decir que no estoy en el centro. Estoy lejos o fuera del centro. Y eso es deíctico. ¿Sí? Porque si estuviera en el centro diría, mañana vengo al centro. O mañana vengo otra vez al centro. Y ahí entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy en el centro. Porque si no, no lo diría de esa manera. O digo voy al centro o digo vengo al centro. Y entonces tiene un contenido deíctico. ¿Sí? Por la raíz del verbo conjugado de determinada manera.
no solo en primera persona, puede ser en otras personas también, si yo le digo a alguien, anda al centro a comprarme tal cosa, es lo mismo, porque quiere decir que no está en el centro, ¿sí? O si le digo, che, venite al centro, que te estoy esperando. Ese venite indica que yo estoy en el centro y esa persona no. Entonces es efectivamente deístico, ¿sí? Porque indica el lugar, aproximadamente el lugar, ¿no? Como oposición entre el lugar y lo que está fuera del lugar. Lo mismo puede ser con subir, bajar, traer, llevar, pero no hay muchos, no hay muchos. Puede aparecer y lo vamos a ver también en el texto, ¿sí? En el texto, que ahora se lo voy a tratar de mostrar. El texto que sea para que lo vayan viendo, lo busquen en el campus o se lo mando yo ahora cuando les mande las clases grabadas, le mando el texto para que lo tengan a mano. Esto lo dejo de compartir ahora, les va a quedar igual en la grabación. Ah, me agarró una alergia con todo. Pero no es resfrío, por suerte. A ver si puedo compartir el texto que vamos a usar para analizar a partir de la próxima. Paciencia hasta que aparezca. Bueno, está un poco agrandado, pero lo vamos a ver desde arriba. Ven que dice modelo de análisis, ¿sí? Redacción, modelo de análisis barra redacción, temas de enunciación. Es un texto que salió en Clarín hace mucho tiempo, en la época de Menem, en el 90, cuando hubo justamente una muy grave epidemia de cólera. Una enfermedad grave, mortal, típica de la pobreza, porque tiene que ver con la higiene, con la abundancia de agua, digamos. Y bueno, murió mucha gente, pero no solo en el norte, murió gente también acá en Buenos Aires. A partir de entonces, muchos nos acostumbramos a poner una gotita de lavandina al lavar la verdura, ¿no? Porque eso mata a muchos bichos, pero sobre todo al bicho del cólera, ¿no? Y el texto se llama La peste extranjera. El autor es Héctor Tizón, que es era un gran escritor jujeño. Estuvo exiliado, bueno, tiene novelas extraordinarias. Fue juez también, convencional constituyente. Fue una gran personalidad, pero eso se lo digo yo, lo cuento yo. Acá figura solamente como un nombre. Que yo les cuente eso no tiene ninguna importancia para el análisis, ¿sí? O puede tenerla, pero no siempre van a tener datos sobre quién es el autor. Entonces, acá lo que hay que analizar es solo el texto. Van a ver que, o sea, van a analizar el enunciador que Tizón construye, la imagen que él da de sí mismo, su subjetividad proyectada en sus enunciados. Pero no sabemos si es verdad o mentira, si efectivamente está en el lugar donde él dice. Este es un texto justamente que elegí hace mucho tiempo porque tiene muchas referencias espaciales y son muy importantes, porque él aparentemente escribe desde Jujuy, escribe en Jujuy, y eso tiene mucha importancia en el texto. Pero no podemos saber si lo escribió en Jujuy, capaz que lo escribió acá, en Buenos Aires, o capaz que lo escribió en el extranjero, hizo un viaje y lo escribió, pero en el texto van a ver que las referencias son a Jujuy, al noroeste. Bueno, por supuesto está la bajada, el copete, y es larga, ¿no? Tiene subtítulos y termina acá, ¿no? Esto hasta acá la nota que dice Héctor Tizón es un escritor jujeño. Entonces un agregado mío que dice tomado el diario Clarín, principio de la década de 90. No tengo la fecha exacta porque pasó mucho tiempo y lo refloté hace poco.
Y después viene el análisis del sistema enunciativo del texto. Y ahí están las respuestas, digamos, ¿no? El modelo de análisis. El primer tema, por ejemplo, fíjense que es deixis personal y apelativo. ¿Sí? Que es lo que hemos visto entre la clase pasada y esta. ¿Sí? Es largo. Después viene deixis espacial, ¿sí? O localización, situación, referencia espacial, como dijimos antes. No importa el orden, puede ser cualquier orden, ¿eh? Después tenemos la deixis temporal, ¿sí? Después viene subjetivemas, campos semánticos. Eso lo hemos visto hoy y lo profundizaremos en la clase que viene cuando ya empecemos a ver el texto. Y nada más. Después viene otros temas que dice acá, modalidades y polifonía, que no están analizados. Pero los podemos analizar una vez que los veamos, porque primero vamos a empezar con el texto, ¿sí? Para que tengan un poquito de práctica. Y después vamos a ver modalidades y polifonía, más adelante, ¿sí? Para no ver toda la teoría, y porque es un lío. Pero de todas maneras, igual a medida que vayamos viendo el texto, lo vamos por ahí a decir alguna cosa sobre modalidades o polifonía, pero para que después podamos reponer la teoría completa. Bueno, ya está por terminar la segunda parte de la clase. Esto es muy importante, no hacer esquemas, listas ni marcar en el texto, salvo para uso personal. ¿Sí? El docente no lo tendrá en cuenta. Redactar. Recordar definir cada concepto que se utiliza desde el punto de vista teórico antes de aplicarlo al texto. Esto es fundamental. Por eso yo le decía, traten de leerlo, ver qué reconocen y después cotejar con lo que yo digo, ¿no? Con lo que dice acá este otro enunciador que vengo a hacer yo. ¿Sí? Pero igual, la clase que viene vamos a empezar desde acá arriba y de a poquito vamos viendo todo lo que aparece. ¿Sí? Todo junto.